Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad. Que el Señor los bendiga en esta nueva mañana. Sean todos bienvenidos a este nuevo devocional. Hoy 31 de enero del año 2024. Como siempre estamos aquí para bendecirnos a través de la palabra del Señor en esta nueva mañana de hoy miércoles. Muchas veces tenemos recorrido en nuestra vida. Hay muchas personas que tienen un recorrido largo en la vida cristiana. Otras están empezando, otras van ahí en el camino. Pero hay cosas que a pesar de los años no hemos comprendido, no sabemos, no hemos entendido. Y una de las cosas que a la gente le cuesta entender hoy en día es cómo podemos nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo lo podemos hacer? Y por eso en este devocional de hoy lo hemos titulado de esta manera: ¿cómo podemos nacer de nuevo? No te lo pierdas a continuación. Efectivamente, nacer de nuevo es algo que muchas veces no podemos o no alcanzamos a entender qué significa. Normalmente hay encuestas que aseguran que hay muchas personas que llevan años en la vida cristiana, pero no aseguran y no saben si han nacido de nuevo o no han nacido de nuevo. Y es cosa difícil de comprender a pesar de que muchos cristianos llevan años. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto a través de la palabra del Señor y vamos a tratar de entender un poco qué es nacer de nuevo y cómo lo podemos hacer, cómo podemos nacer de nuevo. Y para esto quiero invitarlos a la palabra del Señor, al libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 9 al versículo 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Es una pregunta muy importante que podemos hacernos a pesar de los años que llevamos en una vida cristiana, o si estás comenzando o si estás en el camino. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Para poder entender un poco cómo lo podemos hacer, hay que entender qué es nacer de nuevo. Encontramos aquí en el Evangelio de San Juan, Jesús se encuentra con Nicodemo, un maestro de la ley como tal, y dice que Nicodemo se acerca a Jesús de noche para no ser visto quizás por otros hombres dentro de su entorno como tal. Y él dice: maestro, sabemos que tú vienes de Dios, sabemos que eres de Dios y sabemos que Dios está contigo y las señales que tú haces es de alguien de Dios. Y Jesús le dice: bueno, es importante que para que tú entiendas todo esto, es importante nacer de nuevo. Y una de las cosas que en el versículo 9 Jesús le reclama a Nicodemo, le dice: tú eres maestro de la ley y no sabes cómo es esto, cómo es nacer de nuevo. Y a veces llevamos tiempo en la vida cristiana y no sabemos qué es nacer de nuevo,
ni cómo podemos nacer de nuevo. Y hermanos, Jesús explica a Nicodemo en los primeros versículos cómo o qué es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, y quiero que te enfoques por un momento en un bebé, en una criatura. Nacer de nuevo significa volver a aprender algo, volver a vivir nuevamente, volver a aprender cosas. Cuando un bebé nace, normalmente depende de una persona, depende de que lo amamante, depende de que lo avise, depende de que lo cuiden, dependen para cuando vayan a ir a un lugar, dependen de una persona. Y una de las cosas que Dios o que Jesús estaba tratando de hablarle a Nicodemo, que nacer de nuevo es cuando dependemos de Dios, cuando Dios está a cargo de nosotros. Y cuando un niño está pequeño, comienza a aprender nuevas cosas a través de las personas que lo guían. Y eso es lo que trata de decir el Señor, aprender nuevamente. Es que es necesario nacer de nuevo para poder entender y conocer el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Que es la pregunta central de este devocional. Muy fácil. Jesús en el versículo 12 al versículo 15 le habla a Nicodemo de qué requisito o qué cosa es necesaria para nacer de nuevo. Y es la fe. La fe. Si usted lee el versículo 12, dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si lo dijera las celestiales? Una de las cosas que Jesús establece en su relación, en su conversación con Nicodemo, es la fe. Le dice: usted como un maestro de la ley debe saber que para poder nacer de nuevo es necesario creer. Si no cree las cosas terrenales, ¿cómo va a poder creer las celestiales? Jesús le dio un ejemplo a Nicodemo de cosas terrenales como el viento, como el nacer del agua, el nacer del espíritu, en volver nuevamente a tener un conocimiento como tal. Y Nicodemo no entendía lo terrenal. ¿Cómo podía poder entender lo espiritual o lo celestial? Es importante entender esto. El nacer de nuevo, para poderlo hacer, debemos tener en cuenta la fe. Y si usted ve todo el capítulo 3 de ahí en adelante, desde el versículo 12 en adelante, Jesús comienza a hablarle de fe, de fe. Y es importante porque la fe es algo que nos ayuda a nacer de nuevo, nos ayuda a depender del Espíritu. Acuerden que Jesús dice que es necesario nacer del Espíritu. Para eso es necesario creer. Por eso Jesús, terminando en el versículo 15, el pasaje que acabamos de leer, dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para poder que tú y yo nazcamos de nuevo y tengamos un nuevo conocimiento, tengamos una nueva vida, volvamos a empezar de nuevo, es necesario creer. Es necesario creer. ¿En quién? En Cristo. Recuerde que dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así se levantará el Hijo del Hombre, y es necesario que crean en Él para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que creas en Jesús. Hoy te invito para que creas en Él. Necesitas nacer de nuevo. Quizás no sabes qué es nacer de nuevo. Es volver a iniciar, volver a comenzar, volver a adquirir conocimiento, volver a depender de Dios. Y para eso es importante tener fe en Cristo. Volvamos a creer, volvamos a nacer de nuevo. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la fe. No olvides, es importante creer para poder nacer de nuevo. Y te invito para que creas en Cristo, que tiene cosas especiales para ti, para tu vida. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana de hoy miércoles, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas, porque a través de tu palabra nos hablas, Señor Dios, y nos enseñas cómo podemos nacer de nuevo, qué podemos hacer para nacer de nuevo, Señor. Gracias, porque nos permites aprender nuevamente, Señor, y comenzar a caminar una vida nueva, una vida, Señor, para ti, Dios. Ayúdanos, Dios, a afianzarnos, a creer, a depender de tu presencia, de tu Espíritu, Señor, como Padre que eres. Señor, te pido, Señor, que allá en sus pantallas las personas que estén ahí sean bendecidas, Señor, y su fe sea firme, y su fe se establezca, Señor, para que puedan volver a nacer de nuevo, Señor.
Yo te pido que nos permitas creer en ti, Señor, cada día vez más. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. No olvides compartir este devocional con todos tus contactos. Recuerda que a través de este devocional puedes bendecir la vida de una persona. No olvides que te amamos y que te deseamos que Dios sea guardando y guiando tu vida. Hoy te deseo que la paz, que la gracia y que el amor del Señor esté con todos ustedes y con sus familias. Que el Señor los bendiga en esta nueva mañana. Chao, chao. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad,